Ok, jóvenes, buenos días de nuevo. Continuamos con la clase de ángulos, ¿verdad? El conocimiento básico, ¿verdad? De los ángulos. Y como ustedes pueden ver, aquí tenemos en este caso un triángulo, pero ustedes saben que dentro de un triángulo existen tres ángulos. O sea, el ángulo A, que es este que usted ve aquí, el ángulo B, que es este que está aquí, y el ángulo C, que es este que está aquí. No olvide que los ángulos se llaman por su letra mayúscula y cada ángulo va a tener su lado opuesto. Recuerden que si este es el A, este va a ser el lado opuesto. Por lo tanto, el lado opuesto del ángulo A es A minúscula. Este es el B, su lado opuesto, el lado opuesto es el lado opuesto al ángulo B, es B minúscula, ¿verdad? Entonces, buscamos aquí. Y el ángulo A, perdón, el ángulo C, el lado opuesto al ángulo C, usted siempre va a mirar del frente, no, así hacia el frente, que viene siendo la C minúscula. Es bien importante que ustedes reconozcan que esas son las letras que le corresponde a eso que está ahí. Cada triángulo, perdóname, tiene tres ángulos y tiene tres lados. Ángulo, 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 lado, lado, lado. Es bien importante repasar eso antes de comenzar con lo que vamos en el día de hoy. Hoy vamos a comenzar con la bisectriz, mediana, altura, mediatriz de un triángulo y sus propiedades. Y voy parte por parte, ¿verdad? Para que no se me confundan, se las voy a dibujar. Ten pendiente cómo yo dibujo esto, porque si usted no lo dibuja es exactamente o parecido como lo estoy dibujando yo, se puede confundir más adelante cuando vaya a estudiar para el examen. Y como ustedes saben, esto es parte del material del primer examen. Ya comenzamos con el video anterior y este es el que continúa. Y vamos a comenzar a dibujar la bisectriz de un triángulo. Cada triángulo tiene tres bisectrices. Y la bisectriz no es nada más y nada menos que un segmento que va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Como dice la bisectriz del ángulo, me va a dividir el ángulo en dos partes iguales. Pero ¿cómo se dibuja la bisectriz? Recuerden que cada triángulo tiene ¿cuántas? Tres. No se lo olviden. Por tanto, vamos a comenzar a dibujar la primera. Yo voy a tratar de ser lo más equitativamente, ¿sabes? Que este mismo medio. Yo siempre trato de poner un punto que se vea la misma mitad para acá que la misma mitad para acá. Y empiezo a trazar. Cojo la regla mía, ¿verdad? En el caso de ustedes allá, lo pongo aquí. Y trazo desde el ángulo hacia el lado opuesto. Voy aquí. Y trazo del ángulo al lado opuesto. Y si se dan cuenta, se forma un ángulo aquí y un ángulo aquí. ¿Están viendo? Y este que está aquí, yo voy a cambiarle esto aquí. Se llama la bisectriz, le voy a poner B de bisectriz del ángulo. La bisectriz del ángulo. Pongo mayúscula porque es la bisectriz del ángulo. Si yo la pusiera minúscula, pues fuera la bisectriz del lado. Pero en ningún momento yo he dicho que este cantito que está aquí es igual a este cantito que está aquí. Y si usted lee el papel, dice una bisectriz de un triángulo es un segmento que divide a sus tres ángulos en dos partes iguales, terminando en el lado opuesto, ¿verdad? En el lado opuesto. Y eso, al dividirlo en ese lado opuesto, va a formar dos triángulos. Se dan cuenta que aquí hay un triángulo y aquí otro triángulo. Y va a formar dos triángulos que son semejantes. No son iguales, son semejantes. Por tanto, tienen que aprender más adelante, cuando estemos en el curso de geometría más adelante, la diferencia en lo que es semejante y congruente, ¿sabes? Iguales. Que eso anteriormente ustedes tienen que ver ya en las clases de nivel 8 y 7, ese tema ¿verdad? De semejanza y congruencia. Pero en este caso, repito, la bisectriz, ya tenemos la primera marcada, va a dividir los ángulos en dos partes iguales. Cuando son dos partes iguales, mayormente se le tiene que hacer una marca. Eso me está indicando que estos dos ángulos que están aquí tienen el mismo valor. ¿Qué valor? No sé, el que tenga, ¿verdad?
y que sus segmentos, el segmento que son sus lados opuestos, esta es la minúscula, este y este tramo que está aquí no van a ser iguales, son proporcionales. En otras palabras, van a ser semejantes, van a ser triángulos semejantes. Y aquí tenemos la primera bisectriz del ángulo A. Pero ahora vamos a dibujar la segunda bisectriz. Yo dije que se forman 3 bisectrices por cada triángulo, ¿verdad que sí? Pero yo vengo, más o menos calculo, ¿verdad? El medio de esto, el medio de aquí a aquí. Voy a poner otro marcador, ¿verdad? Porque este está un poquito medio vaguito. Marco el medio ahí, ¿verdad? Más o menos. Trazo desde el ángulo hacia el lado. No traten de buscar la mitad del lado. Ya dije que no, la mitad no es igual. La mitad de su lado no son iguales. O sea, no la mitad, perdón. Trato de trazar por ahí. Trazo una línea. Y llego el lado de acá. ¿Se dan cuenta? Que este lado que está aquí debe ser igual a este lado que está acá. Por tanto, yo le hago esa marquita. Ustedes tienen que dibujar, ese material yo se lo estoy enviando, pero usted tiene que dibujarlo en su libreta, ¿verdad? Porque si usted no lo practica, no lo va a saber para el examen. Y se identifica como la bisectriz del ángulo B. El rojo es el lado, por si acaso. Esta es la bisectriz del ángulo A, la bisectriz del ángulo B. Me falta una, si se dan cuenta que están interceptándose aquí, ¿verdad? Se interceptan. Se supone que cuando yo dibuje la tercera, debe tocar en ese punto que está ahí. Si no me choca, pues en este caso pudo haber sido yo que haya cometido, ¿verdad? No me haya cogido muy bien exactamente la mitad, pero tienen que chocar, ¿ok? Vamos a ver el ángulo C. Pero miren cómo lo estoy dibujando yo, del ángulo hacia su lado. Más o menos calculo el medio aquí, digo más o menos, ¿verdad? Porque ustedes tienen un lápiz, yo tengo un lapicero, un marcador que ustedes saben que la punta es un poquito más ancha y un poquito más difícil de trazarla. Y me voy para el lado opuesto. Sabe que este es C y este es su lado opuesto. Siempre va a trazar la línea de su ángulo hacia su lado. Y calcule ahí el medio y llegamos hacia acá. Mira, de casualidad, que son pocas las veces que me queda así, estoy diciendo la bisectriz del ángulo C. ¿Ok? ¿Están viendo? Que también este ángulo que está aquí debería ser igual a este ángulo que está aquí. Si se dan cuenta, un triángulo normalmente tiene tres ángulos, perdónenme, tres ángulos. Pero a meter una bisectriz, en otras palabras, una bisectriz lo que hace es que parte por la mitad. B viene de 2. Entonces parte por la mitad a ese ángulo. Y si lo parte por la mitad, automáticamente tú no puedes decir, lo partí por la mitad, pero este mide más que este. No, si se partió por la mitad es porque debe medir lo mismo. ¿Para que estamos? ¿Ok? Pues ya se formaron. ¿Qué pasa? Cuando yo trazo esas tres bisectrices, ¿verdad que sí? Y ellas se intersectan aquí, en este punto que está aquí. Este punto que está aquí tiene un nombre, ¿verdad que sí? Y si ustedes buscan en su papel, se llama incentro. Si en el examen le pregunta a usted el punto donde se interceptan las tres bisectrices, ¿se llama incentro? Cierto, se llama incentro. En donde ellas tres cortan, exactamente donde van a cortar, se va a llamar como incentro. Entendimos ya el primero, ¿verdad? Bisectriz. Significa que cada triángulo tiene ¿cuántas bisectrices? 3. Y que al cortar las tres bisectrices, ese punto donde chocan las tres bisectrices se llama incentro. Estamos claros en el primero. Ahora con la magia de la tecnología, ahora vamos para el segundo. Y como le dije, con la magia de la tecnología, ahora vamos para el segundo, la mediana. La mediana es contrario a la bisectriz. La bisectriz va del ángulo al lado, ¿verdad que sí? Pues la mediana, la pinté de verde, ¿verdad? Para que lo asociaran, ¿verdad? Con la palabrita mediana que está ahí, también está de color verde. No sé si se aprecia bien en la cámara, ¿verdad? Pero la cosa es que tú vas a dibujar desde el lado hacia su ángulo. Desde el lado hacia su ángulo. Pero antes que eso, vamos a identificar sus lados. Si este es A, este le pertenece la A minúscula. Si este es B, su lado opuesto es este que está aquí, que le pertenece.
Si este C, su lado opuesto es este que está aquí, que le pertenece. Es bien importante que no olviden eso, ¿verdad? Ok, pues hay un humilde detalle, que para yo trazar desde su lado hacia su ángulo, primero en la mediana, escuchen bien, en la mediana yo tengo que saber cuál es la mitad de esto. De lo contrario no. En la bisectría era al revés, yo tenía que saber cuál era la mitad del ángulo para bajar. Y cuando bajaba hacia su lado, los dos triángulos que se formaban aquí adentro no eran iguales, ¿verdad que no? Porque lo dije, que eran proporcionales. En otras palabras, son semejantes, no son iguales, ¿ok? Pero en este caso, yo me tengo que asegurar que estos dos que están aquí, que esto mide 10, que la mitad viene siendo 5. Yo no he dicho en ningún momento que se forman ángulos perpendiculares ni nada, solamente dije que se va a buscar la mitad de eso que está ahí y lo voy a llevar hasta su ángulo. Observen ahí, ¿verdad? Que lo voy a llevar desde aquí hasta su ángulo. Y aquí trazamos el primero. Si se dan cuenta, yo no he dicho que estos dos son iguales. Sí te voy a decir ahora que este y este que está aquí sí son iguales. Eso sí, son iguales. El punto medio, ¿verdad? Que divide estos dos lados en partes iguales. Por tanto, este que está aquí se llama la mediana del lado A. Del lado A, lo puse en minúscula porque es del lado, la mediana del lado. Ahorita era bisectriz del ángulo, por eso lo puse en mayúscula. Y ahí tenemos la primera mediana. Por cada triángulo se van a formar 3 medianas. Lo mismo que pasó con la bisectriz. Ahora vamos con el B. Hacemos lo mismo. ¿Qué hacemos? Medimos el lado de que está aquí. Esto mide aproximadamente 9. La mitad es 4.5. Yo hago una marquita ahí, ¿verdad? Para saber más o menos. Y ustedes lo pueden hacer también. Y yo vengo. ¿Se dan cuenta? Yo no me estoy recostando. Miren esto. No sé si lo pueden apreciar por el color. Yo no me estoy recostando encima de lo verde, como va a pasar ya mismo con las otras dos que están ahí. Yo me estoy poniendo desde ahí, desde el punto que marqué a mitad, y lo estoy llevando a la vértice que está en el lado de acá. Por tanto, yo voy a ir lo más cercano ahí. Y recuerden que con los marcadores pues se me hace un poco más difícil a mí, no digo que es más finita la punta. Y aquí tenemos este lado, pues ya yo estoy diciendo que este que está aquí debería ser igual que estos dos que están aquí, porque es la mitad. Si se dan cuenta que le hice una marca y una marca, pues significa que estos dos son iguales. Aquí le puse dos marcas y dos marcas, significa que estos dos son iguales. Este no es igual a este, en ningún momento he dicho eso, a menos que sea otro tipo de triángulo que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Y lo identificamos. Ponemos aquí que esta es la mediana de B. Mediana de B. Y hacemos lo mismo con el lado C. Del lado hacia su ángulo. Medimos ahí. Esto mide aproximadamente 10. Buscamos la mitad 5. Recuerden que cuando yo trace la línea para acá, debe pasar por el mismo medio. O sea, por el mismo medio que no, perdonen. Las tres medianas se deben tocar en el mismo punto. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Si no pasa, pues significa que yo pude haber dibujado algo mal, ¿verdad? Y lo ponemos ahí, ¿verdad? Yo estoy en una posición que no veo muy bien, ¿verdad? No quisiera taparle a ustedes. Y pasamos ahí. Y los tres van a chocar en el mismo medio. Voy a agrandar ese puntito un poquito para que puedan verlo. Y este lado que está aquí se llama mediana del lado C. Minúscula, porque en los lados es con letra minúscula, ¿ok? Y ahí tenemos las tres medianas. Ahora, hay una cosa importante. ¿Cómo se llama el punto donde se interceptan o donde chocan esas tres medianas? Vamos a ver. Está en su papel. Se llama como baricentro. El punto donde chocan esas tres medianas se llama baricentro. Repito, el triángulo, ¿verdad que sí? ¿Tiene cuántas medianas? Van a tener tres medianas. Cuando esas tres medianas chocan o se interceptan, ¿verdad? En ese punto que está aquí, que se lo estoy señalando aquí, ahí está, ese punto que está ahí, esa tapita que acabo de poner ahí se llama como
baricentro. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente con la magia de la tecnología. Y regresando de nuevo, ¿verdad? Con la magia de la tecnología, verá cómo se borra rapidito sin yo tener que hacer nada. Vamos a buscar ahora la altura. Pero como le he dicho en los dos siguientes, en los dos antes, ¿verdad? Que habíamos hecho, vamos a identificar su lado. Es bueno identificar su lado. Mientras más tú practiques cuál es el lado que le corresponde a cada ángulo, mucho mejor me vas a salir en el examen. No en este, en todos los exámenes que van por ahí para abajo. Por tanto, si este es el A, identificamos como este que es el A minúscula, porque el lado opuesto es este. Si este es el ángulo B, ángulo con letra mayúscula, su lado es con letra minúscula. El ángulo C, el ángulo C le corresponde su lado que está acá, que es su C minúscula. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad, joven? Ok, pues entonces ahora vamos a buscar la altura. La altura, de igual manera, tiene que estar pendiente de dónde a dónde es que yo voy. Habíamos dicho que la bisectriz va del ángulo hacia el lado, ¿verdad que sí? Y el ángulo se parte a la mitad, ¿verdad? Pero el lado no. La mediana va del lado hacia el ángulo. Aquí la mediana se parte en dos partes iguales, en punto medio. Pero el ángulo no es así que va a serlo, ¿ok? Entonces, ahora vamos con la altura. La altura tiene que tener cuidado. Usted va a tratar de poner la parte de la regla de usted. Yo sé que usted no tiene este documento, ¿verdad? Algunos lo tienen pequeñito. Pero esta base, que viene siendo la base de la regla que usted tiene, la va a poner a la base de la altura. Se va a dejar de la altura, perdóname, de su lado hacia el ángulo. ¿Ok? Y dice hacia el ángulo, hacia la vértice de ese ángulo. Por tanto, yo lo pongo ahí, lo trato de llevar. Si se dan cuenta, está en la base, ¿verdad? Recostada encima de la línea que está ahí. Y lo llevo a la parte de arriba. Me di cuenta que no lo estoy tocando. Como no lo estoy tocando, yo vengo, lo he hecho. O sea, aquí está recostado, pero no está tocando la vértice. Y yo vengo, busco la manera que toque la vértice y ahí va a ver esto esté derecho, esté paralelo, ¿verdad? Paralelo a ella. ¿Ok? Y está tocando la vértice. Pues yo trazo la línea de aquí, la trazo aquí. O sea, es desde el lado hacia su ángulo. Y va a formar un ángulo de 90 grados. En ningún momento yo dije que en la bisectriz se forman ángulos de 90 grados, que en la mediana se forman ángulos de 90 grados. Yo no he dicho eso en ningún momento. Ahora, pero en la altura sí te lo estoy diciendo. No venga a decir que no te lo dije. Y en el papel está. ¿Ok? Se va a formar un ángulo de 90 grados. En ningún momento te estoy diciendo que este lado es igual a este. Tampoco te estoy diciendo que este ángulo es igual a este. En ningún momento te estoy diciendo eso. Solamente se dibuja desde el lado hacia su ángulo con un ángulo de 90 grados, un ángulo de recto, ¿ok? Perpendicularmente, como en el trabajo anterior, del tema anterior, ¿ok? Recuerden que todo este tema es parte del primer examen. Y lo identificamos como la altura de A. Ahora vamos con la B. Vamos con la B. Hacemos lo mismo. Ponemos la base de su regla paralelamente al lado de la B y que la otra parte que está allá debe tocar la vértice. ¿Aquí está tocando la vértice? No. Entonces yo lo subo un poquito más, pero cuando lo suba me tengo que asegurar que acá también esté igual, ¿verdad? Que sea paralela que esté tocando la base. Y vengo y trazo la línea de ahí. Yo lo estoy trazando ya para acá, pero es, como le dije, es de la base del lado hacia su ángulo. Lo que pasa es que en el caso mío se me hace un poquito cuesta arriba, ¿verdad? Como le dije, por el instrumento que tengo aquí. Pero esto está perfecto. Esto mide 90 grados. El ángulo es 90 grados. La perpendicularidad no se forma acá arriba, se forma acá abajo. Acá arriba no es perpendicular, no es en el ángulo, es en el lado que se forman ángulos de 90 grados. Y te apuesto 100 a una que lo pongo en el examen y me dicen que sí, que se forman ángulos de 90 grados acá arriba. No, es perpendicular acá abajo, en el lado de acá. Por eso la marca está aquí. No puse la marca acá, no es lo mismo. Tampoco he dicho en un momento que es una bisectriz, ¿verdad que no? En ningún momento. ¿Ok? Aunque usted diga, viste, se parece que están iguales, bueno, a vista. Pero yo no pago porque vea por vista.
es por propiedades que le corresponden a la altura. ¿Ok? Ahora vamos con el C. Vamos con el lado C. Hacemos lo mismo. Ven que yo recuesto eso que está ahí. Ahí. Y me di cuenta que estoy fuera aquí de la perdóname. Estoy fuera aquí de la vértice. Y yo trato de llevarlo a la vértice, lo llevé a la vértice, lo llevé a la vértice. Pero aquí estoy fuera. ¿Se dan cuenta que está viradito? Y yo vengo, lo enderezo aquí. Un poquito. Lo subo un poquito más para acá. Me di cuenta que está bien, me di cuenta que está tocando aquí y lo trazo desde aquí hacia su vértice. Se dieron cuenta que tocó en las tres líneas de la altura tocado. Me faltó un humilde detalle que no identifique la altura de la B, que la voy a identificar ahora. Siempre debe identificarla al momento para que no se le quede como en el caso mío, y la altura de la C, que la estoy identificando ahora. Y ese punto, voy a marcar ahora donde chocan esas tres alturas que están ahí, se llama ortocentro. Ortocentro. Viene de centro y orto, ¿verdad? Centro, no se olvide que es el centro, donde ellas chocan ahí. Se interceptan, donde chocan esa altura, ese punto que está ahí, que debe chocar. Si no choca es que está mal dibujado, recuerden eso. Pues ese punto se llama ortocentro. ¿Ok? Pues repasamos. La altura, un triángulo tiene ¿cuántas alturas? 3 alturas. ¿Se dibujan desde dónde? Desde su lado hacia su ángulo, pero forman ángulos, ¿ángulo qué? De 90 grados en sus lados, ¿verdad? Desde su lado hacia su ángulo, formando ángulo de 90 grados. Desde su lado hacia su ángulo, formando ángulo de 90 grados acá, en el lado. Desde su lado hacia su ángulo, formando ángulo de 90 grados que está aquí. ¿Ok? Vamos a pintarlo aquí para que se vea un poquito más bonito. Y ahí tenemos el punto donde chocan las tres alturas, se llama como ortocentro. Y ahora vamos a la última. Y volviendo de nuevo al siguiente triángulo, vamos a buscar ahora la mediatriz. ¿Ok? Y como es de costumbre, ¿verdad? Vamos a identificar los lados que le corresponden. El ángulo A, lado A. ¿Ok? Ángulo B, ángulo es aquí, ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C. No se olviden que cada triángulo tiene 3 ángulos y la suma de esos ángulos es igual a 180. No a veces, siempre es igual a 180, no importa el triángulo que sea. La medida de este ángulo más este ángulo más este ángulo siempre debe darte 180. Y dije ángulo, no dije lado, por si acaso. ¿Ok? Ok, pues la mediatriz es de igual manera. La mediatriz sale del lado hacia su ángulo. O sea, perdóname, vamos a agarrar algo. No hacia su ángulo, sino hacia el lado opuesto. Del lado hacia su ángulo opuesto. No dije en ningún momento que va a llegar a la vértice. ¿Ok? Y va a salir de su lado hacia su ángulo opuesto. Desde su lado hacia su ángulo opuesto. ¿Ok? Puede ser que en algún momento toque, como puede ser que en algún momento no toque su ángulo opuesto. Pero debe salir del mismo medio del lado. Por tanto, como debe salir del mismo medio del lado, yo me tengo que asegurar primero, ¿verdad?, de medir el lado. Voy a empezar con el lado A. Yo sigo la secuencia de ABC, pero no es necesario. Esto mide 11 y medio. Mide 11 y medio, pues viene siendo 5 y un cuarto. Ya busqué la mitad. Yo les recomiendo que busquen la mitad, ¿verdad? Y vengo, trazo la línea. Miren que se emite, pero no va a tocar el vértice allá arriba. No, aquí no importa. Aquí lo importante es que tú cojas el medio de ese lado. Asegúrese que, miren, que descanse encima paralelamente, ¿verdad?, con esta línea que está aquí, con la línea que le corresponde a la base, que esté a la misma mitad y forme un ángulo de 90. ¿Ok? Y trazamos desde la mitad hacia arriba.
desde la mitad hacia arriba, ¿ok? Puede dejarlo hasta aquí si quiere o puede seguir por ahí para abajo. O en algunos casos tendré que yo alargar esto un poquito. Y este lo identificamos como la mediatriz de ¿qué? Del lado A. Y debe formar un ángulo de ¿qué? De 90 grados. Lo que me indica que este lado sí es igual a este. ¿Están viendo? En la altura no. En la altura no hacía falta eso. Podía hacer un poquito más para acá, un poquito más para allá, pero tenía que tocar el vértice. Aquí no toca vértice. Podría tocar el vértice, claro, por si acaso. Pero sus lados deben ser iguales. No se olviden de ese humilde detalle. ¿Ok? Vamos al B. El B hacemos lo mismo. Yo me voy, perdón, de ir a pasar la línea sin medir. Es que medir. Usted mide allá. ¿Ok? A mí mide 11. Pues si es 11, es 5 y medio. ¿Cierto? 5 y medio. Yo hago un puntito para asegurarme que es de ahí. Recuesto esto al rojo paralelamente. Para formar. ¿Por qué yo sé que forma de 90 grados? Porque yo sé que esto aquí, en este instrumento, esto es un triángulo recto. Pues yo sé que esto mide 90 grados aquí. Lo pego ahí, lo subo hasta llegar hasta el punto que había hecho de primera instancia, ¿verdad? Y trazo esa línea que está ahí. Identificamos aquí el ángulo de 90 grados para que no se nos olvide que el 90 grados que se forma. Vamos a pintarlo aquí también. ¿Ok? Y este se llama ¿qué? Mediatriz de quién? De B. ¿Ok? Del lado hacia su ángulo opuesto. No dije que tiene que tocarlo en ningún momento. ¿Ok? Y ahora vamos con el C. Desde su lado hacia su ángulo opuesto. Él está cogiendo para allá. Que no lo haya tocado es otra cosa. Esto mide 8 y medio aproximadamente. Que sería 4 y un cuarto. Debe ser ahí, 4.25. ¿Ok? Y yo vengo. Y, a ver, porque estoy en el lado contrario. Y algo raro. Mira qué va a pasar aquí. Mira qué va a pasar aquí. Si yo fuera a trazar de la mitad, lo voy a hacer aunque ya yo sé que hay algo mal. Pero es para que ustedes vean qué pasaría. Yo lo trazaría por aquí. ¿Y qué pasó? Se supone que él pasará por esta línea. Lo que me da a indicar es algo. Que entre una de esas medidas que están ahí, yo marqué algo mal. Y lo que hago yo, antes de trazar la línea entera, que es esta que está aquí, que yo sé que va mal, porque no debería pasar por ahí. No lo hice a maldad. No lo hice a maldad, me salió mal. ¿Ok? Vamos a medir de nuevo, que yo no haya hecho algo mal. ¿Ok? Esto medía 11 y medio. Pues debería ser 11 y medio. Era, aquí está la falla. Si 11 y medio sería 5, era aquí. Era aquí que iba la línea esa. Por tanto, como todo es bueno que suceda, porque a usted le va a suceder, vuelvo y lo mido, lo voy a medir, 11 y medio, 5 era aquí. Y yo verifico ahora, vuelvo y hago lo mismo, trazo este que está aquí, no lo voy a borrar, ni voy a editar esto, porque estas cosas son buenas que sucedan para que vean que si tú no coges la misma mitad, te va a pasar lo que me acaba de pasar a mí. Ahora se van a dar cuenta, miren, ya lo tracé y estaba identificado un humilde error. Sabemos que este que está aquí es igual a este, que se me olvidó marcarlo, y este ya lo tenía marcado, ¿verdad que sí? Pues vamos a aprovechar y vamos a tirarlo entonces. Ya que está ahí, vamos a tirarlo entonces. Estaba descansando allá arriba. Y ahí está.
y marcamos el punto, identificamos la mediatriz de C. ¿Vieron que ahora tocó? Le podría pasar a ustedes también, ¿ok? No se asusten por eso, yo tampoco me voy a asustar. Y ese punto donde chocan esos tres que están ahí se llama circuncentre. Repito, cada triángulo tiene, que hemos estudiado, pero en este caso este triángulo que está aquí tiene tres mediatrices, ¿verdad? Que sale perpendicularmente desde aquí, desde el medio. Vamos a pintarlo, ya saben que a este le voy a poner 3 líneas, a este 1 y a este le puse 2, significa que este debe ser igual que este porque dice que sale de la mitad, ¿verdad? Del punto medio de ese lado, formando ángulo de 90 grados hacia su ángulo. Este pasó lo mismo, este subió y pasó lo mismo. ¿Se dieron cuenta? El error que cometí en el primero, no lo hice de maldad, lo pude haber hecho de maldad para que vieran, pero me salió sin querer mal. Pero bueno que haya pasado para que vean qué sucede. Pero al corregir la medida me di cuenta que ahora sí cuadra, ¿verdad? Y los tres chocaron en ese punto. Y ese punto donde chocan esas tres mediatrices se llama circuncentre. ¿Ok? Eso es lo que usted debe conocer para el siguiente examen con los primeros materiales que le he dado anteriormente. ¿Ok? Ok, entonces con la magia de la tecnología, pues aquí tenemos ya los cuatro triángulos del tema del día de hoy: bisectriz, mediana, altura y mediatriz de un triángulo. Para repasar todo esto de cantazo, a la misma vez, están todos aquí, a la misma vez, aquí vemos la bisectriz. Habíamos dicho que la bisectriz sale del ángulo al lado opuesto, del ángulo al lado opuesto, del ángulo al lado opuesto. Estos dos lados que están aquí son iguales. Estos dos lados se convierten iguales, estos que se convierten iguales y estos que se convierten iguales, ¿verdad que sí? Y sus triángulos que se forman, ¿verdad? Este triángulo es uno y este triángulo que está aquí es dos, porque son dos triángulos que se forman ahí, ¿verdad? Por cada bisectriz, son proporcionales, en otras palabras son semejantes, ¿ok? No son iguales. La mediana, habíamos dicho que sale del medio del lado opuesto. Fíjate que este es el lado opuesto a este que está aquí, del medio del lado opuesto, lo que indica que este y este son iguales, ¿verdad que sí? Indica eso, que esos dos son iguales, que este y este son iguales y que este y este son iguales. Por tanto, sale del medio de sus lados hacia su vértice del ángulo, del medio de su lado hacia su vértice del ángulo, del medio de su lado hacia su vértice de ángulo. Y si nos vamos acá a la altura, ¿verdad? Sale del lado opuesto, ¿verdad? En forma perpendicular, ¿verdad? Forma una recta perpendicular, no dice en el medio en ningún momento, ¿verdad? Hacia su vértice del ángulo opuesto. Sale del lado opuesto al ángulo, ¿verdad? Formando ángulo de 90 grados aquí, hacia la vértice de su ángulo. Igualmente aquí el HB del ángulo del lado opuesto hacia la vértice de su ángulo, formando un ángulo de 90 grados. La mediatriz no es como la altura. Sí, esta sí, ¿verdad? Yo no he dicho en ningún momento que estos dos son iguales, pero esta sí, este sale del mismo medio del lado hacia el ángulo opuesto. No dije el vértice, hacia un ángulo opuesto. Si se dan cuenta, él subió y no tocó el vértice, pero está a la mitad. Igualmente aquí va de su lado, la mitad, forma un ángulo perpendicular y sube hacia su ángulo opuesto. Igualmente aquí, este que está aquí es igual a este que está aquí, ¿verdad? Y va hacia su ángulo opuesto. No necesariamente te tiene que tocar el ángulo, ¿ok? El punto donde chocan las tres bisectrices se llama incentro. El punto donde chocan las tres medianas se llama baricentro. El punto donde chocan las tres alturas se llama ortocentro. Y el punto donde chocan las tres mediatrices se llama circuncentro. Es muy importante que ustedes conozcan todas esas propiedades de esos triángulos, ¿ok? Así que los dejo hasta aquí y nos veremos en el próximo video.